Buen día, chicos. Buen día, profe. Aquí está. Buenos días, profe. ¿Cómo te va? No sean malitos, en serio, lo de la foto es verdad. Buen día, profe. ¿Cómo les va? Cristina, si estás, ¿no es cierto? Patricia, bastante. Buenos días. Hola. Romina Buitrón. ¿Cómo está? Felipe Castillo Villalba. Otra vez, ya ves, otra vez me sale la C ahí y ahí yo me confundo. Ivo Ezequiel, si estás. Presente, profe. Sergio, Presente, profe, buenos días. si estás. Hola. Josué Morales, si estaba. Presente, profe. Ariana Ostaiza. ¿Dónde está? Felipe Rosas, si está. Presente, profe, buenos días. Hola. Ana Paula, la plantita, si está. Gabriel Pulupa, si está el mes. Y Eliana Velastegui, si está. Ya. Romina Buitrón, ya, listo. Solo falta Ariana Ostaiza, entonces, ¿no es cierto? Ya. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el examen de ayer? ¿Necesitan revisar algo? Tienen que estar bien despiertos, verán. Asumo que no tienen dudas o no tienen preguntas. Sí, profe, yo sí tengo unas preguntas. A ver, O sea, profe, era referente con... No me acuerdo bien la pregunta, pero era de aminoácido R, RNA. tienes que acordarte bien la pregunta. ¿Era cuál? ¿Era un verdadero o falso? No, No. no. O era sobre las ribosimas. ¿Te acuerdas qué son las ribosimas? Sí, era sobre la ribosimas, profe. Ya, entonces, ¿cuál es tu duda? Era como, o sea, me confundí mucho al responder eso, entonces... Ya, verán, lo que pasa es que por lo general, ya te puse presente. No. La pregunta del libro creo que es esta que dice, yo tengo anotada, ¿dónde A es ver, más probable encontrar un aminoácido con un grupo R, creo que era hidrofóbico, no te mal, en la estructura terciaria de una proteína soluble en agua? ya, Ribofobia, sí es esa. no es esa, pero esa es otra. Lo que pasa es que esa sí Bueno, yo tengo dos corregí. de esa, profe. Ya, verás, Eliana, hazme un favor por el chat. Dime qué prueba te tocó. Porque a veces cuando yo me doy cuenta que hay errores en las preguntas, pero ya están en un cuestionario y les modifico en el cuestionario, no en mi banco de preguntas, eh, se corrige solamente la que está en el cuestionario, pero no la que está en el banco de preguntas. Si yo le sigo usando en otro cuestionario, va a coger la pregunta que tenía el error. Entonces, esa que tú me estás diciendo, en esa sí corregí en la primera prueba que hice, ¿ya? Entonces, ahí, dependiendo del tipo de prueba que te... Ya, buenas, ves, te tocó la B, yo corregí esa en la A, ¿ya?
Entonces, esa pregunta en el cuestionario 1B le voy a tener que anular porque la pregunta estaba mal formulada. Ya, la pregunta tenía que decir, ¿en dónde es más probable encontrar un aminoácido hidrofóbico en una proteína? Porque las opciones que tenías no te daban, ¿no es cierto? Si decía hidrofílico, no te daba no tenías Ah, o opciones sea, para no, contestar. ajá, no sabía Ya. qué contestar y dije, ya no, sí. Ya, entonces en esa prueba, en la 1B, yo les tengo que anular esa pregunta, ¿ya? Pero en la A que hice primero, sí estaba corregido, ¿ya? Y en la C, que dupliqué la A, también debe estar corregido, ¿ya? Ya, gracias, profe. Ya, entonces sí o sea, cuando haya cositas así, me dejan en el chat y como el chat se graba, entonces yo puedo ir revisando lo que me pongan en el chat, ¿ya? Ivo, lo que pasa es que, a ver, verás, yo les había explicado en clase que normalmente la función de los aminoácidos es ser parte de las proteínas y las proteínas tienen algunas funciones, ¿no es cierto? Las proteínas pueden ser, tú mismo dime, ¿qué nomás pueden ser las proteínas? Ya se volvió a dormir. No, profe, está bien. Ya, ¿cuáles son las funciones de las proteínas? Energética, Pueden ser ¿qué más? energéticas. ¿Qué más hacen las proteínas? Transporte. Pueden ser de transporte. ¿Qué más? eh, hasta ahí estoy, profe, disculpe. Ya, no importa. Pueden ser estructurales, pueden también ser parte del sistema de comunicación, de defensa, y algunas no, la gran mayoría son catalizadores de reacciones, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso quiere decir que sirven para cómo gestionar las reacciones del metabolismo, ¿ya? Las proteínas ayudan a que las reacciones del metabolismo, del anabolismo y del catabolismo se hagan más rápido o de manera eficiente, ¿ya? Para eso sirven las proteínas, ¿ya? Pero en los ácidos nucleicos, que entre esos tienes el ADN, el ARN y los derivados de los nucleótidos, esos tienen otras funciones, ¿no es cierto? El ADN tiene el plano genético que tiene la información que necesitamos para hacer todo. ¿Ya? Y a partir del ADN, nosotros por el proceso de transcripción obtenemos distintos tipos de ARN, ¿ya? Obtenemos ARN mensajero, que es el que se lee para transcribir proteínas. Tenemos el ARN ribosomal, que es el que se combina con proteínas para formar los ribosomas. Y tenemos el ARN de transporte que lleva los aminoácidos del rato de la síntesis de las proteínas, ¿ya? Pero dentro de los ARNs hay un grupo chiquitito que se conocen como ribosimas, que son fragmentos pequeñitos de ARN ribosomal, de ARN. Y estas ribosimas tienen una propiedad específica que es así única, y es que pueden, como los demás ácidos nucleicos, replicarse a sí mismos, pero también pueden funcionar como enzimas, como catalizadores de reacciones. Ya por eso se piensa que son los precursores del material genético. Ya, entonces, cuando hablamos de la evolución, hablábamos de la evolución de la vida en la Tierra, hablábamos que para que esto ocurra, primero tuvo que haber la evolución química, después tuvo que haber la evolución genética, ¿ya? Entonces, la evolución genética implica que a partir de un precursor de material genético, ¿no es cierto?, se fueron desarrollando los distintos procesos que terminaron, ¿no es cierto?, en lo que nosotros ahora manejamos como el dogma central en la biología, que es que a partir del ADN obtenemos ARN y a partir del ARN se obtienen las proteínas, ¿ya? Entonces, para que esto funcione, lo que se plantea es que el ancestro posible del material genético
tiene que haber sido algo muy similar a las ribosimas que existen en la actualidad, que son estas moléculas de ácido nucleico chiquititas que tienen la capacidad de replicarse a sí mismas y catalizar su propia replicación. Por eso es que es un ácido nucleico que tiene la función de una proteína, más o menos. ¿Ya? Ahí está más claro. Sí, profe. Y otra duda era también lo que dijo la Eli. ¿Y Ajá. a qué prueba tenías tú? La 1A, profe. La 1A. Entonces ahí sí se fregó todo. Ya. Ya les reviso y más bien les saco esa pregunta de las 4 pruebas, ya. Porque en una sí está corregida, pero no me acuerdo en cuál es. Listo. ¿Alguien más tiene otra duda con respecto a la prueba de ayer? Porque les diría que revisemos toda la prueba, pero si revisamos toda la prueba es larguísimo. Entonces prefiero más bien ir resolviendo dudas puntuales o cosas que el rato que ustedes estaban contestando las preguntas les haya salido la duda, como ahorita esto que dice Hugo. Yo, profe, yo tengo una preguntita. A ver, dime. El Ivo iba a decir algo. O sea, Pero solo era dime. algo corto, profe. ¿Podría habilitar la revisión para también como... Ya, claro. No está habilitado porque en teoría ustedes pueden ver la revisión de la prueba una vez que la prueba se cierra. Porque dice disponible a 29/09 del 2021 a las Ya, qué estúpida. Ya no, pues sí, ya, espera, ya le cambio. La plataforma está lentísima o es mi internet. Hoy es 15, ¿no es cierto? Sí, profe. Espérame que le tengo que cambiar esa a todas. Es que generalmente yo les configuro para que ustedes no puedan ver ese rato la retroalimentación, sino un ratito después, pero le he dejado con una fecha similar. Así. Ay, es que hay una trampita aquí. Profe, buenos días. Dime. Yo llegué un poquito tarde hoy día y no alcancé a la lista. Sí, ya les puse presente a todos porque sí te vi. Ah, ya, muchas gracias. Ya está habilitada la revisión de la prueba para toditos. Ahí deberían poder ver. Ya. Sergio, ¿qué ibas a decir? Sí, lo que pasa es que, bueno, la parte de lo que es hipótesis o teorías del origen de la vida, había una en específico que decía que las células eucariotas nacieron de la depredación de células procariotas. No me acuerdo muy bien lo que seguía, pero esa era la parte que más me acordaba, porque, porque no pude responder esa sí no le pude responder, pero es, Pero sabes que hagamos una cosa, verás. Al rato que ya puedas hacer la revisión de la prueba, mándame una ya, captura de pantalla porque habían algunas. Eso les puse en algunos verdadero o falso o estaba en algunos de completar. eso de completar, Entonces, a mí me toca el de completar, pero bueno, ya, mándame una captura de pantalla, ¿puedes?
Ya, listo. Ahorita Ya. vuelvo. Así es más fácil. Ya, verán, entonces como el día de hoy tenemos una clase súper larga, vamos a hacer dos cosas. Yo les había puesto el trabajo de los virus, ¿no es cierto? Entonces ustedes ahorita ya están como más enterados de qué son los virus. Y Felipe Rosas, ¿qué piensas tú que es un virus? Bueno, después de haber leído lo del simulador en este caso y también de lo que vimos bueno, al completar las actividades de todo eso, es como que los virus son como agentes en este caso que al introducirse a una célula como que tienen la capacidad de poder replicarse a sí mismos sin aparente detección y empiezan como que ya a infectar y es cuando recién ahí se da, o sea, el cuerpo se da cuenta de que hay un agente extraño y empieza a liberar las reacciones y que, bueno, de los que habían ahí, cada virus es como que es diferente, pero su proceso como de replicación celular puede llegar a ser similar, excepto en el virus este, creo que si no me equivoco es el T7, porque tiene como una maduración extra o algo así al final de su proceso de replicación antes de salir de la célula. Ya, y entonces, a ver, entonces de lo que me estás diciendo, ¿qué es lo que tú podrías encontrar de similar entre todos los virus? ¿Cómo los definirías? ¿Qué son? Porque me estás diciendo qué hacen, me estás dando ejemplos, pero no me dices qué son. O sea, debería ser que son como agentes infecciosos en este caso que buscan un huésped. Ya, pero tú les clasificarías como seres vivos o no? Ah, o sea, sería dudoso eso, bro. Porque, o sea, o sea, se pueden replicar a sí mismos, pero, o sea, no creo que se lo podría clasificar así como seres vivos en sí. ¿Pueden replicarse a sí mismos o por eso necesitan infectar a las células? ¿Quién le ayuda ahí a Felipe? Necesitan de un huésped. Dependen del huésped para poderse replicar, porque en realidad utilizan el aparato genético del huésped para poderse replicar. El virus al interior, ¿qué tiene, Josué? ¿Tú qué viste? El virus tiene ARN, profe, y cuando se combina con una célula, le hace creer a la célula que es como una proteína y esto causa que se multiplique o que se replique. Ya, eh, como que le hace creer que es una proteína o material genético. Material genético, profe. O sea, le engaña a la célula, ¿no es cierto? El virus necesita parasitarle a la célula para utilizar toda la maquinaria de la célula, porque el virus no tiene nada casi adentro, ¿no es cierto? Tiene unas poquitas cosas. Tiene lo necesario para infectar y tiene su material genético, ¿ya? Ahora, Gabriel, ¿todos los virus tienen el mismo material genético? No, cada uno es diferente, pero con la misma codificación para poder autorreplicarse al mismo virus. Ya, ¿cómo me aclaras eso un poquito mejor? No escriben esfera. Ah, que cada uno es específico para poder replicar el mismo virus. De uno poder sacar más virus al infectar a la célula. Mm, ya no me queda muy claro. Eh, Patricia, ¿tú qué puedes decir con respecto a eso? ¿Todos los virus tienen el mismo tipo de material genético? Yo creo que sí, porque, o sea,
tienen un genoma y está hecho por un ácido nucleico. Ya, pero habiendo estudiado los distintos tipos de ácidos nucleicos, Felipe Castillo, ¿tú qué dirías? ¿Todos los virus tienen el mismo tipo de material genético? Si estás hablando, no te oigo nada. Dale, Sergio, porque estás con la mano levantada. Perdón, o sea, bueno, sí, también quiero responder, pero se me fue. Ah, ¿Puedo responder? Sí. sí, pero Perdón, lo que pasa es que estaba queriéndome hacer algo y se me fue la manita. Pero bueno, cada virus tiene su propio material genético por el hecho de que hay muchos ácidos nucleicos. Perdón, sí, hay hay muchos tipos de ácidos nucleicos, sí. Entonces, puede llegar a ser diferente la combinación de cada genoma o cada segmentación de ADN o ARN que tenga el virus. ya, ahí, o sea, en tu respuesta que está un poco mezclada, pero tienen todo lo que está bien. Entonces, ¿todos los virus tienen el mismo tipo de material genético, sí o no? Sí, no sé, no, No, pues no, pues. porque hay unos virus que tienen ADN, hay unos virus que tienen varios tipos de ARN, ¿no es cierto? Entonces, ahí volviendo un poquito a la pregunta que yo le hacía a Felipe, ¿no es cierto? El virus necesita parasitarle a la célula porque necesita la maquinaria que tiene la célula para poder como multiplicarse y sobrevivir. Entonces, dependiendo del tipo de material genético que tenga, si tiene ADN, necesita poder primero transformarse en ARN mensajero, ¿no es cierto? Y luego de convertirse en ARN mensajero, necesita sintetizar las proteínas para formar lo que tiene dentro, la cápsula, la membrana, las proteínas que tienen, ¿no es cierto?, embebidas en la cápsula, todo eso, ¿ya? Si tiene solamente ARN, ya directamente del ARN puede hacer esos procesos, no necesita pasar de ADN a ARN. Entonces, hay distintos tipos de virus, pero lo que tienen en común es que no tienen, como quien dice, es como recibir una compu vacía, solo la carcasa, ¿ya? No tienen el mainboard, no tienen la memoria RAM, no tienen la tarjeta de video, es solo la carcasa. Entonces necesita parasitarle a la célula para poder usar el mainboard, para poder usar la tarjeta de video, el micrófono, todo, ¿ya? Más o menos es una analogía así que les puede servir. Entonces, por eso el virus necesita ingresar a la célula y utilizar los componentes de la célula para poder leer su información y copiarse e infectar, ¿no es cierto? O sea, reproducirse. Entonces, por eso no se les puede considerar realmente seres vivos, porque desde ese punto de vista no tienen la capacidad de, como quien dice, de sobrevivir solos, ¿ya? Entonces, un poquito en relación a lo que ustedes hicieron en el trabajo el día de la semana pasada, hoy vamos a hacer varias cosas, ¿ya? Voy a hablarles de las células procariotas y cuando ya estemos así medio cansados todos, les voy a proyectar un documental, ¿ya? El rato del documental tengo que parar la grabación para que no nos pase lo que nos pasó con el otro documental. Este documental se llama The Hidden Life of the Cell. Es un documental bien bonito, bueno, al menos para mí, que habla justo sobre cómo ocurre una infección viral en el cuerpo humano, ¿ya? Es un documental que justo les muestra cómo es el mecanismo de ataque del virus y cómo son las estrategias cuáles son las estrategias que tiene el cuerpo a distintos niveles, a nivel del organismo y a nivel celular, para poder protegerse o contrarrestar este ataque viral, ¿ya? Entonces, con esta actividad lo que vamos a hacer es un poco que ustedes vean ya de manera práctica cómo funcionan los virus, por un lado,
Y por otro, le vamos a utilizar a este video como una introducción a la célula eucariote, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer el rato de ver el video? El rato de ver el video, ustedes van a ir anotando todos los términos que les suenen relacionados a estructura celular. No quiero todavía que se metan en funciones, no quiero que se metan todavía en qué es lo que hace cada cosa o para qué sirve, sino que anoten todas las estructuras celulares que ustedes vean aparecer en el video. Y con esas estructuras vamos a hacer una lista y después les explico qué vamos a hacer con esa lista, ¿ya? Entonces, ahora sí les comparto mi pantalla, si se está grabando la clase. Y vamos a ver más o menos hasta dónde avanzamos la semana pasada. La semana pasada con ustedes llegamos justo hasta aquí, ¿no es cierto? Hasta las diferencias que hay entre las células procariotes y las células eucariotes, ¿no es cierto? Ahí nos quedamos. Creo que sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de las células procariotes, ¿ya? Entonces, las células procariotes son células que en este caso pertenecen a dos dominios de la vida distintos. ¿Se pueden acordar ustedes de qué dominios estamos hablando aquí? ¿Quién no ha hablado hasta ahora? Espérenme. Ana Paula, ¿qué dominios de la vida incluyen organismos procariotes? Puede ser arquea, algo así. Arquea, ajá. Arquea. ¿Y qué más? Ese supongo. ¿Alguien se acuerda otro más que sea procariote? Bacteria, profe. Bacteria, ¿no es cierto? Entonces, los procariotes son organismos que pertenecen a dos dominios de la vida, las arqueas, y que antes se les consideraba bacterias extremófilas, y las bacterias, ¿ya? Todos tienen más o menos esta misma estructura que ustedes tienen aquí, ¿no es cierto? La primera de ellas es que es bien evidente, ¿no es cierto? Son organismos que no tienen el material genético envuelto en una membrana, sino que el material genético está compactado en una zona que normalmente se conoce como nucleoide, ¿ya? Entonces, aquí en este grafiquito, cada vez que ustedes hagan clic en alguna de estas lupitas, tienen un resumen de lo que vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, el material genético está presente, pero no está rodeado por una membrana. Lo que sí tienen en común las células procariotes con las eucariotes es la presencia justamente de estos puntitos que ustedes ven aquí, que son los ribosomas, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, los ribosomas son la unión del material genético, del material de los ácidos nucleicos del ARN ribosomal con proteínas para poder leer el ARN, ¿no es cierto? Y sintetizar el ARN mensajero y sintetizar proteínas a partir del ARN, ¿ya? Entonces, el material genético, que usualmente está compuesto por un solo cromosoma, está compactado en esta región que se conoce como nucleoide. De ahí tenemos, ¿no es cierto?, el citoplasma, que es lo que está desde la membrana plasmática, que es la tomatita que está aquí, hasta adentro, ¿no es cierto?, hasta el material genético. Eso es común también entre procariotes y eucariotes, ¿no es cierto? De ahí la membrana plasmática es otra estructura que tienen en común procariotes y eucariotes, ¿ya? Y es lo que le va a definir a la célula. Pero lo interesante de las células procariotes es que por fuera de la membrana plasmática tiene algunas estructuras que son propias de los procariotes, ¿ya? Entonces, después de la membrana plasmática, los procariotes, algunos, ¿no es cierto?, tienen una pared celular. Esta pared celular está compuesta por proteínas que son diferentes a las proteínas y a los compuestos
que forman la pared celular, por ejemplo, de las células vegetales, ¿ya? Y por fuera de la pared celular, los procariotes tienen esto que se conoce como glucocálix o cápsula, que es esta parte amarilla que ustedes tienen aquí, ¿ya? Este glucocálix o esta cápsula que tienen por fuera es una estructura que está compuesta sobre todo de distintos tipos de combinaciones de carbohidratos con proteínas, de carbohidratos con lípidos, por eso se llama glucocálix. Cuando es más suave, el glucocálix tiene como una textura de un poco gelatinosa, un poco babosa, pero en algunos casos lo que suele suceder en la mayoría de procariotas es que este glucocálix suele endurecerse y esto hace que es como que se deshidrata, se endurece y le cierra completamente a la bacteria o a la arquea, ¿no es cierto? Y le permite vivir en un estado de espora que es permanente que puede permanecer como estático en el tiempo durante muchísimo tiempo y es lo que les ayuda a sobrevivir en ambientes extremos. Entonces, por ejemplo, ahorita con el tema del cambio climático y el deshielo de los glaciares, por ejemplo, esto es una cosa bien loca porque se ha visto que a medida que se van descongelando los glaciares, se van liberando distintos tipos de bacterias que nosotros no conocíamos y que han permanecido congelados en el hielo a manera de esporas, ¿ya? Esto puede tener consecuencias un poco graves para todos los temas, por ejemplo, de salud pública, porque de pronto hay bacterias para las que nosotros no tenemos, o sea, no podemos desarrollar defensas en el caso de que sean patógenas, por ejemplo, ¿ya? Además, en el caso de muchas bacterias o de muchas arqueas, ¿no es cierto? Hay estos pili o fimbria que pueden estar proyectados por fuera de la cápsula y si es que son móviles, ¿no es cierto? Pueden tener flagelos, pero en este caso la estructura de los flagelos y de las fimbrias que tienen las células procariotes son bien distintas a la estructura que tienen en una célula eucariote. Esto ya vamos a ver más en detalle. Estos flagelos tienen una función motora, pero las fimbrias o los pili tienen más bien una función reproductiva. Estos sirven para que dos bacterias puedan conectarse entre ellas y realicen lo que se conoce como intercambio de material genético o conjugación, ¿ya? Entonces, las bacterias y las arqueas, los procariotes, se van a reproducir de manera asexual, se dividen simplemente. Entonces, es un tipo de clonación que se conoce como fisión binaria, pero en este caso se producen individuos que son exactamente iguales, ¿no es cierto?, al parental. Entonces, para generar variabilidad genética y para poder evolucionar, ¿no es cierto? A veces las bacterias intercambian entre ellas pedacitos de material genético a través de los fimbrias. Conectan sus pili, ¿no es cierto? Entre dos bacterias y se pasan pedacitos de material genético. Eso es algo que es súper interesante porque así, por ejemplo, se puede entender los procesos de resistencia bacteriana, se pueden pasar virus, se pueden pasar material genético que codifica para resistir a medicamentos, por ejemplo, o para adquirir virulencia, ¿no es cierto?, en el caso de bacterias que no son patógenas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, estas células procariotes tienen unas características que son comunes a todas ellas. La primera es que todas ellas tienen más o menos la misma forma y el mismo tamaño, aunque hay unas excepciones bien notorias, ¿ya? Como son todas ellas unicelulares, ¿ya? Todas tienen en su interior lo necesario para poder hacer todas las funciones metabólicas dentro de una sola célula, ¿ya? Aquí la única excepción es un tipo específico
de bacterias que se llaman cianobacterias, que son fotosintéticas. Las cianobacterias tienden a aglomerarse en unos hilitos, ¿no es cierto?, que ustedes pudieron ver tal vez en el agua estancada cuando hicimos el primer laboratorio. Y también todas las bacterias que están presentes, por ejemplo, en nuestro tracto respiratorio o en nuestro tracto digestivo, ¿ya? Últimamente hay un montón de estudios acerca de la flora intestinal, o también incluso recién salió un artículo nuevito diciendo que en el aparato reproductor femenino, en el útero, también hay la presencia de estas bacterias que conviven como en simbiosis con las mujeres, con el ser humano, ¿ya? Estas bacterias son interesantes porque hacen estructuras que se conocen como biofilm, que son como unas capas, unas películas de bacterias, son comunidades enteras de bacterias que como que tapizan, ¿no es cierto?, estas estructuras del estómago o el útero, ¿no es cierto? Y el funcionar como una sola película les confiere, por ejemplo, a todas mediante estos procesos de transferencia de material genético, resistencia a antibióticos, les ayuda a protegerse contra la desecación o contra los factores propios de estos ambientes. Del estómago, ¿no es cierto?, tiene un pH ácido. Entonces, el funcionar como película a las bacterias que están presentes en la flora estomacal, en la flora intestinal, ¿no es cierto?, les ayuda a sobrevivir, ¿ya? Pero por lo general funcionan como individuos unicelulares, ¿ya? A pesar de ser bien pequeñitas, las bacterias, ¿no es cierto?, y las arqueas tienen un tamaño que es relativamente variable, que puede cambiar hasta 5 órdenes de magnitud. Eso quiere decir que la mayoría de las bacterias son menores a 1 picómetro, ¿ya? Pero si ustedes ven, aquí hay una mosca, y esto que está aquí es una bacteria enorme que se llama Thiomargarita namibia, que justamente mide como 570 picómetros, es casi o más grande que el ojo de la misma mosca. Entonces es una bacteria que es visible al ojo humano, ¿ya? Entonces el tamaño puede variar y amplificarse hasta 5 veces, ¿ya? De todas maneras es algo relativamente pequeño. La gran mayoría son muy, muy, muy pequeñas, ¿ya? Lo que sí varía bastante en el caso de las bacterias son las formas, pero hay unas formas que son consistentes y son comunes. Entonces, ustedes tienen bacterias que tienen forma de cocos. Ustedes vieron en el laboratorio Staphylococcus aureus, si no me equivoco, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tipo específico de cocos, que son unas bacterias que son más bien esféricas, ¿ya? Estas bacterias tienden a estar en estado individual o a veces pueden estar en parejas, entonces ahí hablamos de diplococo. A veces pueden estar aglomeradas en cadenas, entonces ahí hablamos de streptococos, o a veces como el Staphylococcus aureus, forman como racimos, ¿no es cierto?, muy similares a los racimos de las uvas, ¿ya? De ahí viene el nombre Staphylococcus, ¿ya? Otras bacterias tienen esta forma un poquito más ovalada, ¿no es cierto? En ese caso hablamos de bacilos, ¿ya? Los bacilos por lo general, en cambio, suelen ser bacterias o arqueas que están presentes de manera solitaria, pero a veces sí podemos encontrar estreptobacilos, o sea, cadenas de bacilos, ¿ya? Y el último tipo de bacterias o forma de bacterias que vamos a encontrar son los espirilos, ya que tienen esta forma así un poco como espiralada, ¿ya? O a veces, esto que ustedes ven aquí son las que se conocen como espiroquetas, es un género específico de bacterias. Y hay unas que son más alargaditas, pero un poco más sueltas o más rectas, ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos 3 formas distintas, y si ustedes recuerdan un poquito lo que hablamos cuando hablamos de la teoría de los endosimbiontes, Patricia, ¿te acuerdas qué es lo que decía la teoría de los endosimbiontes?
Se murió. ¿Quién se acuerda qué nos decía la teoría de los endosimbiontes? Alguien, quien sea. ¿Quién no ha hablado? Eliana. Espere, profe, no me acuerdo. Eh, Profe, creo que era la aparición de células de eucariotas. La teoría de los simbiontes, exacto, es la teoría que nos ayuda a nosotros a plantear de dónde salen las células de eucariotas. Sergio, ¿tú te acuerdas qué decía exactamente? No, ya dijo Rom, pero bueno, también en los simbiosis también es que habían varias, había células procariotas que las células eucariotas las tomaron a veces como, si no me equivoco, como organelos. El claro ejemplo es la mitocondria. O sea, les predaron, ¿no es cierto?, para justamente alimentarse, pero a partir de esa predación surgió una relación de mutuo beneficio, que es la simbiosis, ¿no es cierto? Y que entonces algunas de estas estructuras dieron origen a los futuros organelos. Entonces, si ustedes ven estas formas que están aquí, o sea, no es muy difícil imaginarse como un bacilo, por ejemplo, pudo dar origen a las mitocondrias, que son así mismo ovaladitas, o como la ingestión, por ejemplo, de un coco pudo dar origen a los cloroplastos, o como, por ejemplo, la ingestión de un espirilo no pudo dar origen a justamente los centriolos en el caso de las células animales. Entonces, estas formas, o sea, les hablo de esto un poco para relacionar con lo que siempre les voy a relacionar las cosas con lo que hemos ya ido revisando para que ustedes hagan memoria y tengan eso fresquito. Aunque debería estar fresco porque dieron la prueba ayer. Ya. Yo les había mencionado en un inicio que las células procariotes, comparado con las células de eucariotes, son relativamente simples porque no existen organelos al interior, ¿ya? Pero en las células procariotes sí hay una suerte de compartimentalización interna. Y esta compartimentalización interna es importante justamente para que haya organización celular, que es una de las características de los seres vivos, ¿ya? Entonces, en este sentido, la membrana plasmática sí juega un rol súper importante dentro de la cápsula, ¿no es cierto? Porque está la membrana, la pared y la cápsula. Entonces, la membrana, en este caso, por ejemplo, puede replegarse sobre sí misma, ¿no es cierto?, formando pliegues, y esos pliegues sirven, por ejemplo, para que la bacteria pueda almacenar productos del metabolismo, o, por ejemplo, en las bacterias que son fotosintéticas, la membrana plasmática se va a engrosar, y este engrosamiento hace que aquí se acumulen las proteínas que van a funcionar como antenas captadoras de luz. Entonces, la membrana plasmática es la estructura que va a hacer la fotosíntesis en el caso de las bacterias o de las arqueas que son fotosintéticas, ¿ya? Entonces, sí hay una compartimentalización interna, a pesar de que es muy sencilla, que se da por replegamiento de la membrana plasmática, ¿ya? Ahora, yo les había hablado, ¿no es cierto?, de que el material genético en las células procariotes es mucho más sencillo. Tienen solamente un cromosoma, ¿ya? Este cromosoma es un cromosoma circular y este cromosoma no está rodeado por una membrana plasmática. Lo que sí está es condensado en esta región específica de la bacteria que se llamaba el nucleoide, ¿ya? Entonces está acumulado en un solo lugar de la bacteria y este cromosoma circular se va a asociar a histonas, ¿ya? Las histonas son un tipo específico de proteínas, ustedes acuérdense, que sirve para que el material genético se empaquete y se enrolle, ¿no es cierto?, para que pueda ser separado entre las células hijas cuando hay la división,
¿ya? El único, el único procariote que no tiene un solo cromosoma es el que provoca el cólera, se llama Vibrio cholerae. Este tiene 2 cromosomas, ¿ya? Y a pesar de que de todas maneras la estructura de las histonas en las células procariotes es mucho más sencilla que las histonas en las células eucariotes, en las células procariotes se da un fenómeno que se conoce como superenrollamiento, ¿ya? Y esto es gracias a unas enzimas que están presentes en los procariotes que se llaman las ADN girasas justo porque les ayudan, ¿no? A dar la vuelta y a superenrollarse. Y el proceso de superenrollamiento es lo que ustedes ven aquí, ¿ya? Entonces, se parte de una molécula de ADN circular única que va a empezar a enrollarse alrededor de las proteínas, ¿no es cierto? Entonces, en un primer nivel de enrollamiento, ¿no es cierto? Ya vamos viendo que se forma esta estructura como una florcita, pero no tan compacta, ¿no es cierto? Después, estos mismos dominios se van enrollando cada vez más sobre sí mismos hasta que las proteínas terminan, ¿no es cierto?, como concentradas en el centro y luego, un poco como las flores de estas hechas de tela, ¿no es cierto?, se sigue enrollando hasta tener, ¿no es cierto?, una estructura súper concentrada y súper enrollada, y luego esto da vuelta sobre sí mismo como un cable de los teléfonos antiguos, ¿no? Entonces se forma una cadena súper enrollada gracias a esta proteína, la ADN girasa, ¿ya? Entonces, ustedes ven aquí, este es el cromosoma de esta bacteria, ya de este procariote. Pero adicionalmente, en los procariotes existen como fragmentitos sueltos de ADN, ¿ya? Que se conocen como plásmidos, ¿ya? Estos plásmidos son pedazos del material genético del cromosoma que se desprenden y quedan sueltos, ¿ya? Son fragmentos muy pequeños, ¿ya? Pero van a ver, tienen una importancia crucial en el tipo de reproducción que tienen las bacterias. Yo les había mencionado que los procariotes en general, ¿no es cierto?, no se reproducen por reproducción sexual, sino que se reproducen se llama fisión binaria, ya que es un tipo de reproducción asexual. Simplemente el material genético se divide y la célula se divide en 2, ¿ya? Entonces, luego de la duplicación del material genético, obtenemos 2 cromosomas, la célula procariote se estrangula y simplemente terminamos con 2 clones iguales, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿no es cierto? Este tipo de reproducción no genera variabilidad genética, ¿ya? Entonces, las bacterias tienen que asegurar alguna manera de generar variabilidad genética para justamente poder evolucionar, poder sobrevivir a las condiciones cambiantes del medio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen en ese caso estas bacterias que se reproducen de manera asexual? Hacen lo que se conoce como una transferencia horizontal de genes, ¿ya? Entonces, este mecanismo, la transferencia horizontal de genes, está basado en la presencia de estos plásmidos, de estos fragmentitos de material genético que están sueltos, ¿ya? Entonces, estos pedacitos de material genético que están sueltos, estos plásmidos se van a intercambiar entre bacterias, se transfieren, ¿no es cierto?, de bacteria a bacteria, y entonces las bacterias ahí utilizan sus pili, ¿ya? Entonces, el pilus de una bacteria se va a proyectar y se va a conectar con el pilus que sale de otra bacteria. Los pili se conectan, se forma como quien dice un canal de membrana entre las 2 bacterias y ese plásmido, ¿no es cierto?, va a pasar de una bacteria donadora a una bacteria recipiente, receptora, ¿ya? Entonces, esta transferencia horizontal de genes transfiriendo plásmidos de una bacteria a otra es lo que se conoce como conjugación,
¿ya? Esto es interesante porque la conjugación bacteriana es un mecanismo que les permite a ellas hacer justamente, generar diversidad genética, pero es un proceso que a veces también ocurre no necesariamente de bacteria a bacteria, sino que las bacterias, por ejemplo, son capaces de captar con este mismo mecanismo fragmentos de ADN que estén sueltos en el medio, ¿ya? Entonces, esto también genera diversidad genética en su ADN, y esto es lo que a algunas bacterias les ha conferido, por ejemplo, patogenicidad, les ha vuelto virulentas o les confiere, por ejemplo, resistencia bacteriana. Porque a veces, por ejemplo, en el medio pueden encontrarse plásmidos de otras bacterias que sí tienen, por ejemplo, resistencia a algún tipo específico de antibióticos, y la bacteria adopta este pedacito de ADN y se vuelve resistente. Ya, entonces aquí les he puesto un videito. Déjenme ver si se nos carga para que ustedes vean cómo funciona esto. Esperen, les voy a poner un poquito más grande ya. Y necesito... Me avisan si es que escuchan ya cuando le... Déjenme ver si está activado los títulos. Ah, caray. Me avisan si es que escuchan ya. We're going to have two bacteria. One here, this is resistant. Here's an Sí, oyen. antibiotic resistant gene. Sí, profe. It's going to then make something called a pilus and transfer the gene over. Boom, it encodes this thing. Now we have an antibiotic resistant gene in here, and this organism now has the resistance to the antibiotics. Again and again, bacteria do this. Again and again, we see this happening in our bodies. Ya, entonces, como ven, es un proceso que en realidad es súper, súper sencillo, ¿ya? Para las bacterias es la manera más fácil de adquirir. Para las bacterias. Ahí ya me escuchan. Ya. Entonces, como ven, es un proceso súper sencillito. Para las bacterias es la manera más fácil de captar material genético, pedazos, fragmentos de genes que les pueden servir, entre eso justamente para el tema de resistencia a antibióticos o, por ejemplo, para adquirir, qué sé yo, los genes que codifican para el desarrollo de vías metabólicas nuevas cuando cambian las condiciones del ambiente y cosas así. Entonces, en realidad, los procariotes, además de los insectos, son uno de los grupos más diversos que existen en la naturaleza, y en realidad nosotros conocemos súper poco, ¿ya? Al momento hay más de 6.000 especies de procariotes distintas, identificadas, pero en realidad estas 6.000 especies constituyen menos del 10% del número que se estima que en realidad existen en la Tierra, ¿ya? Ahí, por ejemplo, el desarrollo de nuevas técnicas como justamente lo que se llama la metagenómica, es una herramienta súper buena que se ha desarrollado, porque lo que hace es tomar una muestra del ambiente y a partir de esa muestra del ambiente secuenciar todo el material genético que está presente en un ambiente determinado, y entonces este metagenoma es como un genoma colectivo, y entonces uno puede llegar a tener una idea de
cuántos organismos distintos existen porque hay distintos materiales genéticos presentes en el ambiente, ¿ya? Así es como, por ejemplo, estamos estudiando el microbioma que está presente en el estómago humano o en el útero, ¿no es cierto?, de los seres humanos, ¿ya? Se hace lo mismo, por ejemplo, con los suelos. Últimamente es un tema que se está desarrollando bastante, la metagenómica de suelos, para saber exactamente cuántos microorganismos existen en los distintos tipos de suelo y cómo su metabolismo impacta o enriquece a los distintos suelos que provienen de diferentes ecosistemas. Y esto se hace justamente para poder saber, ¿no es cierto?, cuán diversos son estos distintos ambientes. Entonces yo les he puesto aquí una tablita de un estudio que en realidad ya no es tan nuevo. Estos números deben haber aumentado. Pero, por ejemplo, en ambientes acuáticos, ya el número de células procariotas que se ha logrado identificar o cuantificar es de 12 multiplicado por 10 a la potencia 28. O sea, ustedes calculen cuántos microorganismos existen en un ambiente acuático. Y el peso, ¿no es cierto?, o la proporción de carbono, ¿no es cierto?, que proviene de los procariotas en estos ambientes varía. Entonces, en ambientes acuáticos, los procariotas de todas maneras no acumulan tanto carbono, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en el fondo oceánico, este número es casi multiplicado por 30 veces, ¿ya? Entonces, el número de células procariotas en el fondo de los océanos es más de 355 por 10 a la 28, y el peso también se triplica, o sea, la proporción de carbono se triplica, ¿ya? En ambientes como los suelos terrestres va a variar, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el suelo, en las profundidades, en las capas un poquito más profundas, esta proporción es de 26 por 10 a la 28, pero en la superficie, o sea, en las capas más superficiales de la corteza terrestre, esto puede variar de 25 a 250, y por ende el peso, la proporción de carbono aportada por los procariotes también varía. Entonces, en realidad, los procariotes son uno de los grupos más importantes, pero de los cuales se desconoce bastantísimo, ¿ya? Entonces, como yo ya les había mencionado cuando hablamos al principio de la diversidad, ¿no es cierto?, tenemos dos dominios que pertenecen que contienen organismos procariotes. Entonces están las arqueas, que eran sobre todo estas especies extremófilas, ¿no es cierto?, como las metanógenas, que viven en lugares donde hay, ¿no es cierto?, CO2 y H2 que ellos pueden convertir en metano. Ya están las halófilas, que son las que están presentes en ambientes salinos extremos, como en las piscinas de salmuera, como el Salar de Uyuni o como el Mar Muerto, por ejemplo. Hay las acidófilas, que viven en aguas, ¿no es cierto?, muy ácidas, donde el pH es casi igual a 0. Hay las termófilas, las que están presentes en las aguas de fuentes termales. Y dentro de este grupo hay las hipertermófilas, ¿no es cierto?, que viven en las grietas del fondo marino, donde las temperaturas pueden llegar a ser superiores a los 1200 grados centígrados, que son justamente temperaturas a las que funciona un autoclave que tenemos nosotros en los laboratorios, ¿no es cierto? Entonces, estas bacterias son resistentes a estas temperaturas y pueden sobrevivir tranquilamente. Estas arqueas, perdón. Y dentro de las bacterias, ¿no es cierto?, tenemos aquí incluidos a los seres más pequeñitos, ¿no es cierto?, que son los que se conocen como micoplasma, ¿ya? En este caso, estas bacterias en específico no tienen pared celular, tienen solamente la membrana celular y la cápsula, ¿no es cierto? Estas están presentes en todos los hábitats que ustedes se puedan imaginar en la Tierra.
De hecho, algunas de estas que son fotosintéticas, las cianobacterias, por ejemplo, están presentes en las hojitas de los bosques tropicales, ¿no es cierto? Que por eso se les consideraba antes como algas verde azules, viven así en la epidermis de las hojas, pero también pueden vivir en el pelaje de los osos polares, y se asume, ¿no es cierto?, que estas cianobacterias, que estas algas verde azules son los precursores de las algas verdes y posteriormente de las plantas, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo les he dejado una información adicional sobre un grupo específico de bacterias, que son las que pueden hacer quimiosíntesis, que es otro tipo de metabolismo en particular. ¿Ya? Déjenme ver qué hora es. Entonces, ahorita, como les había dicho, si quieren, tómense 5 minutos y vengan así bien refrescados para empezar a ver el documental, ¿ya? Pestañeen si me entendieron. Ya, profe, gracias. Ya, Sí, 5 profe. minutos. Gracias, profe. Antes de ver el video les voy a hablar de las características que diferencian a las células procariotas de eucariotes, ¿ya? Para que tengan claro un poquito de lo que vamos a ver en el documental, ¿ya? En las células de eucariotes, ustedes lo que sí pueden notar es que el material genético está embebido, ¿no es cierto? O está contenido dentro de una estructura rodeada por una membrana, que es el núcleo, ¿ya? Entonces, dentro del núcleo hay material genético y hay un nucleolo, ¿ya? Que es una región específica del núcleo. Ya vamos a ver para qué sirve. De ahí, otra diferencia grande es que a pesar de que en las dos es común tener una membrana plasmática que define y confine a la célula, dentro del citoplasma, que es la región que está entre la membrana plasmática y la membrana nuclear, en las células de eucariotes hay una gran cantidad de organelos, ¿ya? Estos organelos también van a estar definidos definidos cada uno de ellos por conjuntos de membranas que lo que hacen es compartimentalizar a las células eucariotes, ¿ya? Entonces hay todo un sistema de endomembranas que están más o menos interconectados entre ellos. Los únicos que guardan un poco su independencia son los mitocondrias en el caso de todas las células y los cloroplastos en el caso de las células vegetales, ¿ya? Entonces, la diferencia principal es el núcleo, los conjuntos de endomembranas y en el caso de las células eucariotes también hay todo un conjunto de proteínas que se dedica a formar, ¿no es cierto?, como un esqueleto, el citoesqueleto al interior de la célula eucariote. Esas serían las diferencias principales, ¿no es cierto?, las características que van a distinguir a las células eucariotes de las células procariotes. Entonces, con esta imagen en mente, vamos a ver el documental. Entonces, yo lo que quiero es que cada uno de ustedes ahorita coja su cuaderno, coja una hoja de papel y a medida que van viendo el documental van a ir registrando lo que les parezca que es una estructura propia de la célula, ¿ya? Y le anotan el nombre. Anotan el nombre de todas las estructuras que vean que aparece a lo largo del documental y después vamos a hacer una actividad con esas estructuras, ¿ya? Entonces ahorita sí les dejo de grabar la clase para no tener problemas con subir la clase al YouTube. ¿Están despiertos todavía? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Bueno, entonces verán, aquí. ¿Dónde está? Espérenme que se me te digo. Ahí sí ven una ventanita del chat, ¿no es cierto? Hay más pilas, yo creo que quiero hacer eso ahí.
Verán, yo les tengo aquí en orden en mi pantalla y les voy a ir diciendo su nombre y cada uno me va a decir una estructura que anotó. ¿Ya? Romina. Sí me escucha, profe. ¿Sí? Ya, yo anoté mitocondrias, que esa daban la energía y tenían era como la batería química. Ya, verás, solo necesito que me digas el nombre de la estructura. Ya, después de ahí vamos a ver para qué sirven, ¿ya? Felipe Castillo. Me toca despertarse de ahí. Patricia Basantes. Yo puse el citoesqueleto. Ya. Gabriel. ¿Qué era la cosa? Ya, la quinesina. Sí. Ya. Eliana. La cápsida, profe. ¿Es cápsida o cápsida? Yo tengo problemas ahí. Con A. Ya. Ivo. Se murió. Pared celular, profe. Pared celular. Sí, profe. ¿En dónde viste eso? Al inicio decía algo de algo de la pared celular, profe, pero no me acuerdo porque sí me quedé tostado un rato. Debe haber sido de ese rato. ¿Por qué no puede haber habido en este video pared celular? ¿Quién me dice? Porque sí hay referencia a un virus. Ajá, y otra razón. Porque estaba hablando del virus en específico, del adenovirus, que es es un virus que no tiene, es desnudo. Entonces, ¿puede ser por eso? Es más o menos lo que dijo Felipe. Hay otra razón. ¿Por qué no puede haber pared celular? O sea, ¿por qué no pudo haber aparecido pared celular en este video? Mencionado. Porque no era en la célula de una planta. Exactamente. Es- Entonces le vamos a dejar aquí, pero así, ya. Por ahí había un científico hablando en un bosquecito, pero, o sea, mencionado, así mencionado, no mencionaron nunca la pared celular. Así que dime otra, Ivo. El núcleo, profe. Ya. Istina. Ah, ya te vi, Felipe. Sí, ya te anoto esa. Sí. Istina, ¿estás por ahí? Ana Paula. Ya, pueden ser espículas. Las del virus, dices. Sí. Vamos a poner. Cuando me dijiste cápsida, Eliana, hablabas del virus, ¿no es cierto? Mande, profe, hablaba de qué, no le escuché bien. Cuando me dijiste cápsida, estabas hablando del virus. Sí, profe. Ya. Vamos a separar las estructuras de aquí, así. Ya, las vamos a separar así.
Sergio, ¿qué viste? Si no me equivoco, era bombas de azúcar o bombas de algo, no me acuerdo muy bien. La parte cuando el virus estaba adentrando en la célula. Bombas de azúcar. Era por donde ingresaba el virus. No, no alcancé, solo me quedé con la palabra bomba. No alcancé. No, hay unas proteínas que funcionan como bombas de la membrana. Las Por si intracelulares, acaso ¿no? no es la bomba de sodio potasio. Eso, Esa es bomba de sodio y potasio también. Una vez. Ya. Pero entonces tú mismo me acabas de decir la estructura donde está la bomba de sodio y potasio. ¿Cuál es? Membrana. ¿Membrana? ¿Así solito o membrana? Celular. Ok. Bien, papá, vamos a hacer una cosa. Ya, ¿qué más? Josué. La trituradora de la célula. Que se llama am, no sé cómo se llama, profesor, lo escuché. eran los proteosomas. Ah, Trituradora de la célula es algo que mi hija le puede decir tranquilamente. Perdón. Felipe Rosas, dime otra. Yo noté la proteína TRIM21. Ya. Entonces, ya. Vamos a seguir dando la vuelta. Romina. Yo anoté ribosomas, profe. Y nadie más me ha dicho ribosomas hasta ahorita. No. No. Déjame. Ribosomas. Felipe Castillo. Ya caché que no vale tu micrófono y si quieres ponme en el chat. Ahora sí se murió. Ya, hasta que me escribas, Patricia, dime otra. El adenovirus. Ya, dime una estructura. Tal vez puede ser los motores proteicos. Proteínas motoras. Ajá. Ya. Verás, es que dentro del citoesqueleto, no me acuerdo quién me dijo quinesina. ¿Fuiste tú, Gabriel? Sí, y esa es del virus, ¿no? No, en realidad no. ¿No era la dineína y la quinesina del La virus? dineína y la quinesina, pero la dineína y la ¿No eran esas quinesina. cositas que lo movían así? Sí, las patitas esas. Ajá. La dineína es la que parece patitas de pollo. Ya vamos a ver esto más en detalle, pero la dineína y la quinesina son dos tipos de proteínas motoras que funcionan asociadas a las fibras del citoesqueleto, entonces son parte de la célula hospedera del virus. Son las que se encargan de transportar todo dentro de la célula, sino que justamente tienen mecanismos de movimiento distintos que les complementan. Entonces, por ejemplo, cuando actúan combinadas es que pueden, por ejemplo, cambiar de dirección o pueden cambiar de fibras o mueven cosas específicas, ¿ya? Entonces, son parte del citoesqueleto. Ya, Eliana, dime otra. La trina, profe.
Las clatrinas, Ajá. ¿para qué servían? Protegían a la célula. Entonces, ¿son parte de la célula o son... Vamos a ponerles aquí así, ya. Ya. Ibu, dime otra. La fibra del virus, profe. ¿Cuál es la fibra del virus? O sea, ahí en el video vi que decía fibra del virus, profe. ¿Pero a qué Pero crees que se refería? am, tal vez creo que se refería como al exterior del virus. ¿Están de acuerdo con eso? ¿O alguien tiene otra interpretación a esta palabra, la fibra del virus? ¿Qué pudo haber sido eso? Tal vez O sea, proteínas, profe. una parte del video decía que las fibras se juntaban de nuevo con el virus. Algo así decía, profe. Eso es lo que querías decir, Ivo. Sí, profe, exactamente eso. Me estoy tratando de acordar. Es que yo no leo los subtítulos, entonces estoy tratando de acordarme que puede haber sido el material genético. Creo que más se refería a lo que explicó en clase de lo que usan los pili para Pero transferir. eso hacen las bacterias. Ah, no. Ujú. Sí. No, entonces no es de eso. Es lo que dijo Romina, creo, profe. Pero Romina no dijo... Espérate. Romina, ¿en qué parte viste eso? Cuando decía que el virus como que se dividía, las fibras se volvían a juntar en esa parte, profe. O sea, yo leía ahí que decía fibras y que se juntaba de nuevo, pero no estoy segura. A ver, entonces tal vez están hablando de la parte en la que sale el material genético del virus, sintetiza las proteínas y todo eso vuelve a ingresar al núcleo para volverse a juntar. Sí, profe, creo que era eso. Ya, entonces las fibras son el material genético. Ya. Ya. Istina, segunda llamada. Dime dos estructuras. Esos pelos en la membrana del núcleo que dejan pasar al virus, Felipe. ¿Cuáles pelos? No me acuerdo el nombre. Ok. em, ¿Qué podían haber sido? Creo que son las proteínas del núcleo. Es que el virus tiene estas espículas, ¿no es cierto? Y estas espículas a la final en la membrana nuclear funcionan más o menos como una cerradura y una llave. ¿A eso te refieres? Ah, ok, sí. Ya me voy a acordar, por eso, pero espérate. Esas, ¿no es cierto? Ya. Sergio. Profe, Otra. no sé si estoy bien, pero escuché algo como corazón o núcleo del virus, si no me equivoco. La parte cuando ya el virus el virus liberaba y se empezaba
a reproducir el virus dentro de la célula. No sé si es corazón o núcleo, pero No, ahí se tiene que haber sido el núcleo de la célula. bueno, entonces núcleo de célula. Entonces, a ver, le digo otra. Ya. La parte donde es el ADN propio del ADN. El ADN de la célula, ¿no es cierto? Ajá, de la célula. Ya. Ya, Josué, otra. ¿Podría ser los lisosomas? Sí. ¿En dónde estaban? Ay, sí, no me acuerdo, profe. Solo le anoté así. Era en la célula, profe. Ah, ¿y qué tenían adentro? ¿Se acuerdan? Proteína. Tenían una proteína. No estoy seguro. No ¿Qué? son grasas, profe. ¿Ah? Son como No son enzimas, creo. grasas los lisosomas. Hay liposomas también. Ya, no, sí, pero ¿qué tipo de proteína llevaba el lisosoma que dice Ivo? Ana Paula, ¿dijiste algo? Dije que eran, creo que enzimas. Llevaban una proteína. ¿Qué proteína llevaban? Como de transporte. No. Vamos a hacer un segundo No ejercicio. tenían aminoácidos. Las proteínas, sí. Ahí sí no. Ya. Hidrolasas ácidas, profe. No. Vamos a hacer un ejercicio así paralelo chiquito, ¿ya? ¿Cuántos niveles de defensa del cuerpo vimos frente al ataque viral? ¿Qué nomás pasaba? ¿A quién le tocaba ahorita? ¿Felipe Rosas o Josué? Que se me desordenan aquí. Felipe Rosas. Ya, profe. O sea, de lo que decía el video, el primer nivel de defensa no era básicamente que tenían como ese mecanismo de que como que les empezaban a tapar con las proteínas, en este caso para que no pudieran infectar a ninguna parte de la célula. Ya, o sea, hay un nivel extracelular, ¿no es cierto? Y luego también hay un nivel intracelular. Entonces, ¿qué es lo primerito que pasa cuando a uno, por alguna razón, te coges la cara, te coges la nariz, te coges los ojos, entra el virus y qué pasa? Intenta almacenarse ahí, o sea, intenta entrar dentro de la célula, que es la célula. Ya, pero por ejemplo, en nuestro sistema respiratorio nosotros tenemos las mucosas, ¿no es cierto? Entonces la mayoría de partículas queda primero atrapada ahí. En los cilios, en este caso que tenemos nosotros. Sí, entonces, por ejemplo, sí. Ya, de ahí, ¿qué más decía Ana Paula? Me acuerdo que decía que, o sea, como que se retenían en una capa, como en una red. En las mucosas, ¿no es cierto? ¿Qué más? Volvemos a Romina. Ya no me acuerdo más, bro. Me quedé ahí, el video estaba muy largo. Pero Ya. decía, no sé si los anticuerpos, no estoy segura si es parte de la membrana de las células. Es que sí hay un primer nivel, entonces en general, antes de que logren ingresar a las células, hay como unos anticuerpos generales que sí marcan todo lo que es extraño o patógeno dentro del cuerpo. Entonces, una vez marcado, es expulsado, ¿ya? Entonces sí hay ese primer nivel de defensa. Eso sobre todo pasa incluso con, por ejemplo, cuando nos dan infecciones, cuando nos quiere volver a dar una infección que ya nos ha dado y el cuerpo recuerda. Por eso son importantes las vacunas, ¿no es cierto?
Entonces, como el cuerpo ya sabe, el cuerpo produce enseguida los anticuerpos y los virus son marcados antes de que logren entrar a las células y son eliminados, ¿no es cierto? Ya, a nivel intracelular, ¿qué pasaba? Gabriel, ¿querías decir algo? ¿O solo están Sí, ahí? tiene una pregunta. ¿Eso de la memoria celular no es los linfocitos B y los T? Sí, ¿O también. son otros? O sea, es que justo, o sea, los anticuerpos marcan a al virus o a las posibles células infectadas y entonces ahí con ese marcaje son como reconocidos y se les va agrupando y entonces todo lo que son glóbulos blancos se encargan de englobar esto y desechar, ¿ya? Entonces a veces pueden desecharle al mismo virus o justamente lo que pasa al final del video, que, o sea, ya cuando las células están infectadas, ahí pasaba lo que decía Ivo, que hay como a nivel intracelular, hay un último mecanismo de defensa y es que la célula manda dentro de los lisosomas, manda un mensaje hacia afuera, ¿no es cierto? Y entonces lo que había eran unas proteínas de marcaje, ¿ya? Y estas proteínas de marcaje llegaban a la membrana celular y es como que le ponen una banderita a la célula diciendo, esta célula está infectada, cuando ya no hay nada más que hacer, cuando dentro de la célula ya todo está acabado. Entonces ahí los glóbulos blancos reconocen a las células infectadas y ocurre un proceso de muerte celular programada. Entonces el cuerpo, mediante el sistema inmune con los glóbulos blancos, lo que hace es deshacerse de las células que están infectadas y las células vecinas que posiblemente hayan sido infectadas. Entonces, como una medida de Eso es lo que precaución. se conoce como suicidio celular, ¿no? O la Exactamente, la apoptosis. apoptosis, ajá, exactamente, súper Y bien. Entonces, el cuerpo lo que hace es destruir a las células que potencialmente piensa que están infectadas. Como ya reconocieron una que está marcada, entonces se preparan y es como, por si acaso bombardeemos, más o menos, ¿ya? Entonces, sí. Entonces, hay estos niveles de defensa internos. A nivel intracelular también asimismo funcionan proteínas de marcaje. Entonces, a nivel intracelular también al virus se le marca y se le destruye. Para destruirle, entonces, a veces justamente también le rodean por lisosomas que tienen o por proteosomas y se les destruye antes de que llegue. ¿Se acuerdan que habían unos que tenían ácido adentro? Mencionó el video. Entonces, este ácido destruye una parte del virus, ¿ya? Y esta proteína TRIM21 también justamente es parte de esos mecanismos de defensa, ¿ya? Todavía, no, creo que ahorita ya me han dicho más o menos todo lo que, todas las estructuras que estaban más o menos involucradas, ¿ya? Entonces yo voy a guardar esta listita y le vamos a guardar para un poquito más después, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos a retomar un poquito la clase, ¿ya? Y vamos a ir un poco relacionando lo que vieron en el video con justamente ya las características de la célula eucariote, ¿ya? Voy a tratar de enfocarme sobre todo en lo que son células animales, pero sí vamos a ver un poquito de células vegetales porque como ustedes, la biología es bien amplio, eventualmente necesitan tener conocimiento, ¿no es cierto?, de algunas estructuras que son propias no solamente de células animales, ¿ya?
Entonces, yo les había mencionado que hay estructuras que son comunes entre eucariotas y procariotas y hay otras que son propias, ¿no es cierto?, de cada una de ellas. El citoplasma es una estructura que es común entre los dos, ¿no es cierto? El citoplasma es todo lo que está dentro de la membrana celular, ¿ya? Pero en el caso de las células de eucariotes, espérenme, déjenme ver si estoy, ya, sí está grabando. El citoplasma se termina donde empieza el núcleo, ¿ya? Entonces, en las células de eucariotes, el citoplasma es el espacio comprendido entre las dos membranas, la membrana celular y la membrana nuclear. Y uno tiende a pensar que en realidad el citoplasma es como agua más organelos, pero en realidad, bueno, la parte acuosa es la que se llama citosol, pero en realidad el espacio que está destinado para el citosol es muy pequeño. En una célula eucariote, como ustedes pudieron ver en el video, en realidad el citoplasma está bien empacado de cosas, está lleno de organelos, está lleno, por ejemplo, de moléculas bien grandes, está lleno de fibras del citoesqueleto, entonces en realidad queda muy poquito espacio para la fase acuosa, ¿ya? Entonces, dentro del citoplasma nosotros encontramos, además de esta fase acuosa, encontramos el citoesqueleto, encontramos ribosomas, encontramos macromoléculas grandes que están en proceso, por ejemplo, de salida, encontramos organelos, conjuntos de membranas, ¿no es cierto?, fragmentos de membranas formando vesículas, formando lisosomas, formando muchas cosas. Entonces, en realidad, dentro del citoplasma de las células de eucariotes hay una gran variedad de estructuras. Aquí en esta micrografía que ustedes que ustedes pueden ver, lo que está marcado en azul son justamente grupos de son organelos que están formados por membrana celular. De ahí todo lo que está como en este azul más clarito, que aquí dice verde porque la fotografía se distorsiona un poquito, son ribosomas, o sea, lo que se encarga de leer el ARN mensajero, y todo lo que está coloreado en rojo es lo que correspondería al citoesqueleto. Entonces, como ustedes pueden ver, los espacios en negro que correspondería al citosol son bien reducidos, todo está como súper empacado. ¿Ya? De ahí, una diferencia fundamental que existe entre una célula procariote y una célula eucariote es cómo se van a dividir. Si ustedes se acuerdan, las células procariotes se dividían simplemente por fisión binaria, ¿se acuerdan? El material genético, el único cromosoma que tienen, se dividía en dos y luego la célula simplemente se estrangulaba y teníamos dos células hijas, ¿ya? En las células de eucariotes este proceso es un proceso mucho más complejo y tiene un nombre específico, ¿no es cierto? Estamos hablando del proceso de mitosis, ¿ya? El proceso de mitosis es un proceso un poco más complejo y más organizado porque en realidad en los organismos eucariotes hay una gran cantidad de material genético. ¿Ya? Las células procariotes tenían un solo cromosoma, con excepción de la bacteria del cólera, que tiene dos, pero en los organismos eucariotes el número de cromosomas es súper variable y puede llegar a ser muy alto. Entonces, para poder dividir de manera adecuada toda esta gran cantidad de material genético, se necesita de un proceso que garantice que las células hijas terminen siendo copias exactas de la célula madre. Entonces, el material genético se va a condensar, luego de dividirse, ¿no es cierto? Se va a condensar en cromosomas y la célula entra dentro del proceso de mitosis para justamente reorganizar sus componentes y garantizar que los dos juegos de cromosomas que se obtienen por el proceso de división del material genético sean divididos de manera exacta. ¿Ya? Entonces, en este caso, si ustedes recuerdan cómo era la célula en el periodo de interfase, que es cuando no está en mitosis, miren cómo está el citoesqueleto un poco regado y esparcido por todos lados, ¿no es cierto? Durante el proceso de mitosis, que es el proceso de división celular,
el citoesqueleto se desarma completamente y se reorganiza justamente para formar el huso mitótico. Y entonces el huso mitótico es el que se encarga, gracias justamente a las proteínas motoras como la quinesina, como la dineína, ¿no es cierto?, de asociarse a cada uno de los cromosomas que fueron copiados y mediante las proteínas motoras ir moviendo, ¿no es cierto?, los cromosomas hacia los dos centros que van a constituirse en los núcleos de las células hijas para que el material genético se segregue de manera adecuada y de manera controlada, ¿ya? Entonces, la mitosis es el proceso que garantiza que lo que obtengamos, ¿no es cierto?, sean clones exactos de la célula madre. Entonces, parte del ciclo celular, ¿ya? Yo les había mencionado que algunas células procariotes tienen flagelos, ¿ya? En los eucariotes también, por ejemplo, en algunos protistas o en el caso de los seres humanos, en las células animales, las células espermáticas, también tienen flagelos, ¿ya? Y también, por ejemplo, en el caso de los protistas como el paramecio, tienen cilios, ¿no es cierto? Sino que los cilios y los flagelos en eucariotes son estructuras mucho más complejas que en un procariote, ¿ya? En el caso de los eucariotes, tanto cilios como flagelos son una prolongación de la membrana plasmática, pero al interior de la membrana plasmática vamos a ver que hay fibras del citoesqueleto que se proyectan. Los procariotes no tienen citoesqueleto, entonces el mecanismo de movimiento es diferente. Al tener citoesqueleto dentro de los cilios y los flagelos, el movimiento de estos en eucariotes es un mecanismo distinto y justamente está basado en la presencia de estas proteínas, de las dineínas y de las quinesinas y de las otras proteínas que forman el citoesqueleto, que producen un tipo de movimiento en particular de las fibras y entonces eso hace que tengan un tipo de movimiento característico. Vamos a ver más adelante justamente cómo funciona eso, ¿ya? En realidad, dentro de las células de eucariotes, nosotros vamos a encontrar una gran diversidad de células. Como decía el video, ¿no es cierto? Nosotros tenemos células que justamente se van a especializar para formar corazón, para formar hígado, para formar, por ejemplo, el sistema inmune, para formar la piel, para formar las mucosas, ¿ya? Todas estas células son especializadas, pero en realidad estas células no son tan complejas. Las células de eucariotes más complejas que existen son las células que conforman a los protistas unicelulares. Los protistas, si ustedes se acuerdan, sí son eucariotes porque tienen un núcleo verdadero, pero algunos de ellos son organismos, la mayoría de ellos son organismos unicelulares. Eso quiere decir que en una sola célula este organismo tiene que tener la capacidad de realizar todas las funciones metabólicas que nosotros hacemos con todo el cuerpo y los distintos tipos de células que tenemos. Entonces, estas células, en consecuencia, son las más complejas que existen. Aquí ustedes tienen un ejemplo. Estas son unas alguitas que se llaman vorticela, que en realidad son un tipo específico de protista. Entonces, estos son unicelulares, tienen como este tallo, ¿no es cierto?, que puede contraerse, y aquí dentro tienen un núcleo gigante en donde el material genético se ha copiado varias veces para justamente con cada una de estas copias poder controlar procesos distintos y hacer que una sola célula pueda cumplir con todas las funciones metabólicas que necesita para mantenerse viva, como por ejemplo captar nutrientes del ambiente, eliminar desechos, en este caso también incluso por ejemplo evadir predadores. Entonces estas células tienden a ser mucho más complejas que las células de un animal o de una planta. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos la ventaja de que no necesitamos células tan complejas, pero sí estamos formados por células muy diferentes desde el punto de vista estructural
para que entonces cada uno de estos tipos diferentes de células puedan cumplir realmente muchas funciones, ¿no? Entonces, yo les había mencionado que en un inicio del desarrollo embrionario, el desarrollo era una de las características de los seres vivos, ¿no es cierto? Al inicio del desarrollo, en las primeras etapas del desarrollo, por ejemplo, todos los vertebrados nos parecemos. Los embriones de pollo, de humano, de lagartija, de pez, todos se ven bastante similares y poco a poco, a nivel que vamos progresando en el desarrollo, se van activando distintos genes y cada uno de estos distintos genes que se van activando van produciendo, ¿no es cierto?, diferentes tipos de células. Entonces, en el caso de los seres humanos, muchas de las células se van a diferenciar para formar neuronas, otras células se diferencian para formar tejido conectivo, en ese caso las células se conocen como fibroblastos. En el caso de las células que van a formar el sistema circulatorio, por ejemplo, muchas se diferencian en células en glóbulos rojos, otras en glóbulos blancos y sus distintos tipos. Hay células que se van a diferenciar en miocitos, que son justamente las células del tejido muscular. Hay los adipocitos, que son células que van a formar el tejido adiposo. Hay células epiteliales y dentro de las células epiteliales, por ejemplo, tenemos las células que conforman la piel, pero hay otro tipo de células epiteliales que, por ejemplo, tapizan los intestinos o, por ejemplo, el aparato circulatorio, el aparato respiratorio, ¿ya? Hay diferentes tipos, ¿no es cierto?, de células dentro del sistema, del aparato del sistema muscular y entonces van a formar distintos tipos de músculos, ¿no es cierto? Músculo liso y músculo estriado, también otras se diferencian en osteocitos que son los que forman el esqueleto. Entonces, todos estos distintos tipos de células están definidos y dependen de los genes que se vayan activando, ¿no es cierto? Todas ellas tienen algunos organelos que son comunes, todas ellas van a tener membrana celular, van a tener núcleo, van a tener mitocondrias, van a tener aparato de Golgi, van a tener retículo, pero adicional a estos componentes básicos van a tener, ¿no es cierto?, algunos organelos organizados de distinta manera o en distinta cantidad para justo poder cumplir funciones específicas dentro del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si ustedes se imaginan un poquito, en las células musculares, ¿qué es lo que de pronto tenemos más nosotros? ¿Alguien sabe? Gabriel. No le sé. ¿Qué hacen los músculos? Contraerse. Movimiento y proteger huesos. Contraerse, proteger los huesos. Para contraerse, ¿qué puede necesitarse? ¿Qué necesitan ustedes para hacer esto? Puede ser que... Ay, perdón. Dile, a ver, pero dime, no hay problema. Puede ser que tienen que ser segmentados para poder tenerla o puede tener... No recuerdo no sé si las células de los músculos tienen doble núcleo para poder tener energía suficiente para poder estirarse y contraerse. No doble núcleo, pero me acabas de decir una cosa importante. ¿Podrían ser las proteínas contráctiles? Tienen, por ejemplo, un citoesqueleto más desarrollado con una mayor cantidad de proteínas, ¿no es cierto? Contráctiles. Pero para mover todo eso, ¿qué se necesita? Ya dijiste, Sergio. Uno para poder contraer los músculos necesita full energía, ¿no es cierto? Ustedes mismos, si no han comido, si están así medio lánguidos, no tienen ganas de moverse, sienten que no tienen energía, ¿no es cierto? Entonces, a nivel celular, las células musculares necesitan mucha energía, entonces de pronto hay muchas mitocondrias
En las células musculares, por ejemplo, hay una gran cantidad de retículo endoplasmático liso para almacenar iones, que son los que están detrás de todo el tema de la contracción. En las células, por ejemplo, del hígado, también hay una gran cantidad de retículo endoplasmático liso, porque ahí, por ejemplo, se procesa el alcohol. Entonces, en las células justamente del sistema nervioso, por ejemplo, en las neuronas, tenemos una gran cantidad el núcleo es más grande, los organelos no son tan abundantes. Tenemos bastantes mitocondrias, pero la estructura es distinta. Ya. En las células epiteliales, por ejemplo, vamos a tener una gran cantidad de cilios, por ejemplo, si es que son las células, justo como vimos en el video, ¿no es cierto?, del sistema respiratorio, tienen una gran cantidad de cilios en la superficie que está en contacto, ¿no es cierto?, con el aire. Por esos cilios, ¿no es cierto?, se secreta, ¿no es cierto?, todo este moco que atrapa lo que entra y los cilios se mueven y expulsan el moco, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de tener características en común, ya muchas de estas células tienen sus propias características que les sirven para cumplir con la función específica que cada una de ellas tiene que hacer dentro del cuerpo, ¿ya? Y además de eso, bueno, ¿cómo sabemos nosotros cómo funcionan los distintos tipos de organismos? Es porque nos hemos dedicado a entender cómo funcionan lo que se conoce como organismos modelo. Entonces, en general, para estudiar qué es lo que pasa con bacterias, se utiliza Escherichia coli, ¿ya? Que es una bacteria que es propia de nuestra flora intestinal cuando está en equilibrio, pero cuando está en exceso, ¿no es cierto?, nos puede dar una infección intestinal. Cuando queremos entender qué es lo que pasa, por ejemplo, con hongos, nosotros estudiamos las Saccharomyces, que son las levaduras, para estudiar lo que sucede en plantas. Generalmente la planta más estudiada es justamente la planta de la mostaza, Arabidopsis thaliana, o sea, es de la familia de la mostaza, para estudiar, por ejemplo, qué es lo que pasa en algunos invertebrados inferiores. El más estudiado es del Caenorhabditis elegans, y también los estudios no solo genéticos, sino también a nivel celular se hacen mucho con moscas de la fruta del género Drosophila, y para entender qué es lo que pasa con los animales más cercanos a los seres humanos, generalmente se hacen estudios, por ejemplo, en ratoncitos de laboratorio. Entonces, todos estos organismos nos han ido ayudando a entender cómo funcionan muchos de los procesos metabólicos, cómo están controlados a nivel genético, ¿no es cierto? Cuáles son los procesos detrás de, por ejemplo, el ciclo circadiano en las plantas, o el proceso de respuesta inmune en los ratones, inyectándoles justamente enfermedades y cosas así. Entonces, todos estos organismos modelos sirven para ir entendiendo estos procesos, pero obviamente tienen sus limitaciones. ¿Por qué? Porque son estudios que se hacen bajo condiciones controladas, donde uno puede, ¿no es cierto?, manejar experimentalmente un estudio, por ejemplo, inmunológico, un estudio fisiológico, pero obviamente eso no es lo que sucede normalmente en los ecosistemas. Entonces, por ejemplo, a pesar de que se conocen muchos de los procesos de fisiología vegetal en Arabidopsis thaliana, esto en los ecosistemas naturales o en los ecosistemas ya salvajes, ¿no es cierto? Muchos de los resultados son difíciles de predecir, y muchos de los procesos se comportan de manera distinta porque justamente no se hacen en condiciones controladas. Entonces todavía nos falta entender mucho cómo varios de los procesos metabólicos que se estudian en estos organismos modelo ocurren realmente ya en el mundo natural, cuando los organismos interactúan con el ambiente. Cómo es que, por ejemplo,
todo lo que sabemos de los virus en laboratorio, cómo se desarrolla en el ambiente, por ejemplo, cómo surgen estas nuevas variantes que estamos viendo que hay del coronavirus, por ejemplo. Y esto pasa, por ejemplo, con varias bacterias, o sea, de dónde adquieren la resistencia bacteriana, qué es lo que pasa, o, por ejemplo, en el caso de las plantas, si Arabidopsis tiene unos genes que le ayudan a controlar, por ejemplo, los cambios estacionales, cómo es que las plantas en el páramo, donde no hay estaciones, pueden responder de manera tan rápida a cambios que ocurren en un mismo día, por ejemplo. Entonces, todos esos procesos, de todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante, son procesos que han sido estudiados en organismos modelo, pero todavía nos falta entender realmente cómo esto funciona ya cuando los organismos interactúan con su medio, ¿ya? Entonces, nos vamos a quedar aquí para que no sea demasiada información y nos vemos con ustedes el próximo martes, ¿ya? Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Que les vaya bien. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Que les vaya bien.